por el chat el costo de la certificación. La certificación tiene un costo de 25 soles, es por 24 horas académicas. Hemos dejado un número también en el chat para que puedan ustedes escribirnos en caso deseen adquirir la certificación. Bien, nuevamente muy buenas tardes con todos ustedes, con todos los presentes. Un gusto saludarlos el día de hoy. Estamos en esta sesión a cargo del Centro de Formación Continua en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Piura para iniciar el tema de prisión preventiva, cese, prolongación y apelación a cargo de nuestro ponente, el doctor Alexis Giulio Chilón. El doctor Alexis cuenta con un máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid. También cuenta con una estancia de investigación en el Departamento de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de Derecho en universidades como la Universidad Privada del Norte y el Instituto CICE. Además, cuenta con una especialización en cumplimiento normativo por DOCRIM y la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada de España. Fue asistente de cátedra en la Universidad Nacional de San Marcos y también exponente en distintas instituciones a nivel nacional. Y el día de hoy nos va a acompañar con el tema de prisión preventiva. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Alexis. Recordarles a todos los participantes que esta sesión está siendo grabada, que cuenta opcionalmente con una certificación por 24 horas académicas a cargo del Colegio de Abogados de Piura, completamente válido para convocatorias públicas o privadas. Los que deseen matricularse, en el chat estamos dejando el número para que puedan comunicarse con nosotros y poder brindarles toda la información necesaria. Además, solicitamos a todos los participantes presentes mantengan su audio en silencio y su cámara apagada con el fin de evitar cualquier interferencia. Si desean realizar alguna pregunta, tienen la manito habilitada para presionarla o hacerla a través del chat. Sin más preámbulo, doctor Alexis, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Araceli. Muchas gracias por la presentación. También muchísimas gracias al Centro de Formación Continua por la invitación. Desde ya es todo un honor. Y bien, a todos los participantes también muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bien, voy a proceder a compartir unas diapositivas para dar inicio, por favor. Listo, Sí, muchas gracias. Un minutito, por favor. claro, no hay ningún problema, doctor. Ya tiene habilitado el poder compartir pantalla. Buenas tardes a los que recién se están conectando. Estamos esperando que el doctor pueda compartir pantalla para iniciar la sesión del día de hoy.
Unos minutitos estimados para que el doctor ya pueda proyectar y así ya iniciamos la sesión del día de hoy. Recuerden que esta sesión tiene una certificación opcional avalada por el Colegio de Abogados de Piura. Los que deseen matricularse y obtener el certificado por 24 horas académicas, estamos dejando nuestro número en el chat para que nos puedan escribir y poder brindarles toda la información. El certificado que emitimos, al ser avalado por el Colegio de Abogados de Piura, es totalmente válido para convocatorias públicas o privadas. Lo estamos dejando fijado en el chat para que ustedes puedan escribirnos en caso se encuentren interesados en la certificación. Ya estamos listos. El audio está apagado, doctor. No lo logramos escuchar. Listo, ahora sí me puede escuchar bien. Sí, ahora sí, doctor, lo escuchamos y Listo. se puede visualizar el material. Bien, también mi cámara se puede ver bien, ¿cierto? Sí. Excelente, muchísimas gracias. También gracias por los minutos de espera. Hay un pequeño eco, un retorno ahí que A ver, un segundito. sí, imposibilita escuchar con claridad. Ahí se escucha un eco. Sí, ahí está muchísimo mejor. Sí, magnífico. Entonces, bien, muchas gracias por los minutos de espera. Gracias por la paciencia. Y como les digo, como bien indicó la señorita Araceli, el tema del día de hoy nos toca un tema clave, un tema fundamental, podríamos decirlo de esa forma. Y desde ya, ¿no? Cualquier pregunta, consulta respecto al tema tocado el día de hoy, yo encantadísimo de tocarlo. Bien, lo que nos reúne el día de hoy es el tema de prisión preventiva, claro está, precisando, como bien indicó la señorita Araceli, como bien se proyectó, ¿no? En la lámina, el tema de cese, prolongación y apelación. Ahora bien, vamos a hacer un hincapié en estos tres puntos de manera más detallada, ¿no? A ver, un punto clave. Cuando se habla de derecho penal y derecho procesal penal, ¿no es cierto? Entendemos que el derecho penal es una espada, no podemos decirle aquel ius puniendi, el monopolio que tiene el Estado para castigar, para ejercer violencia. Ahora digo, violencia legítima porque nosotros le hemos otorgado ese poder, ¿no es cierto? Pero como así los seres humanos nos equivocamos, el Estado y los funcionarios públicos también se equivocan y bastante, y bastante. Ahora bien, como el Estado se equivoca bastante, tiene que existir una herramienta que nos permita defendernos y no permitir, y acá viene un tema de debate, ¿no? Que el Estado, los jueces, los fiscales puedan excederse con algunas medidas o mecanismos. Para ello existe el derecho procesal penal. ¿No es cierto? Es más, en la universidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, actualmente dicto el curso de Derecho Penal y Empresa, ¿no? Que tiene que ver obviamente con más con el derecho penal económico, pero acá viene un detalle, ¿no? Se hace como primeras clases un hincapié en la importancia del derecho procesal penal. ¿Y esto por qué? Porque esto es una herramienta, un escudo que evita que existan abusos, extralimitaciones, puntos de desencuentro, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas que nos brinda el derecho procesal penal para protegernos específicamente del poder punitivo del Estado? Son el debido proceso, los principios y las garantías. Ahora, todo esto está enmarcado en un tema clave, ¿no? Que es evitar que el Estado se extralimite con sus disposiciones o acciones. A ver, la clase presente va a estar tocado, obviamente, ¿no? En doctrina y en el código, pero considero, ¿no es cierto? Y es más, ¿no? Porque actualmente creo que hay un consenso en el campo del litigio que no se puede ir a un caso de litigio sin tener pleno conocimiento de la jurisprudencia. Por ello, para tratar temas complejos como este, de prisión preventiva, cese, prolongación, vamos a emplear puntos clave como el Acuerdo Plenario 1-2017. ¿Y qué es este Acuerdo Plenario 1-2017? Muy sencillamente nos permite establecernos en qué situación nos encontramos en el proceso. Ahora bien, también haciendo hincapié en el Acuerdo Plenario 1-2019 que tiene que ver con la sospecha fuerte, que vamos a ver más adelante de qué se trata. A ver,
Cuando se da la noticia criminal, es decir, cuando recién el fiscal se entera, ¿no?, de que ha sucedido algo, es por algo que en las fiscalías hay televisores, ¿no? Dentro de las oficinas hay televisores. Uno puede decir, pero profesor, puede haber denuncias policiales, sí puede haber, pero ¿qué sucede en los casos? Por ejemplo, anteayer domingo vemos un reportaje y en ese reportaje un periodista empieza, ¿no?, a generar una sospecha de que tal funcionario se está portando de manera incorrecta. Pasa. Entonces, el fiscal ve en el noticiero y automáticamente actúa, ¿no? Ahora, en el Código Procesal Penal, en nuestro nuevo, ¿no?, penal acusatorio, existe, ¿no?, la etapa preparatoria, la etapa intermedia, el juicio oral, etc., ¿no? En ese sentido. Ahora, la sospecha inicial, podríamos decir, lo más básico que puede haber, lo encontramos en las diligencias preliminares, ¿no es cierto? Donde la fiscalía, el Estado, empieza a indagar. Si consideramos que hay elementos dables para ir a otra etapa, es decir, a la formalización, ya hay la famosa sospecha reveladora, ¿no es cierto? Todo esto, ojo, en el Acuerdo Plenario 1/2017. Si es que el fiscal considera, ¿no?, podemos decirlo grosso modo, que puede ganar el caso, que tiene herramientas fuertes para lograr una imputación, estamos en la etapa de la acusación, que es la sospecha suficiente. Ahora, y es lo que nos reúne el día de hoy, si hay una sospecha fuerte, repito, ¿no?, y esto ha sido tratado en el Acuerdo Plenario 1/2019, estamos ya en la prisión preventiva. Nos encontramos aquí, ¿no es cierto? Ahora, podemos entender la prisión preventiva sobre esto, ¿no? Inclusive la doctrina, digamos, tenemos tratados internacionales, etcétera, como una cuestión extraordinaria. Una cuestión que nos va a permitir, ¿no es cierto?, que no se perturbe el proceso y que evitar que la persona se fugue, no se salga con la suya. Ya vemos casos que han sucedido, ¿no? Ahora, como último punto o bloque en este Acuerdo Plenario 1/2017, obviamente está la sentencia condenatoria, ¿no? ¿Y esto por qué? Por un tema de certeza. Ahora, puedo preguntar, ¿no? ¿Existirá la verdad absoluta? Porque uno puede decir, no, a ver, la única forma para que me metan preso es que de verdad yo sea culpable. Y absolutamente tengo que ser culpable. La pregunta viene aquí. ¿Existirá la verdad absoluta? De hecho, eso cae en un plano filosófico, ¿no? Ahora, como cae en un plano filosófico, meramente abstracto e ideal, ¿no es cierto? Y es algo que no podemos lograr como es la perfección, entonces, para el proceso penal, se tiene que llegar a un grado de certeza. ¿Y qué será la certeza en el proceso penal? Pues, es decir, ha sido pregunta de un examen, no tengo entendido de la magistratura. Ahora, la certeza podríamos definir de alguna forma, ¿no? Como la aproximación a la verdad. Repito, si la verdad absoluta es un ideal que no podemos lograr, que quede en un plano filosófico, la certeza es la aproximación a la verdad. Es decir, lo más cerquita que podemos estar de la verdad absoluta. Entonces, por eso en los libros de procesal penal, en la jurisprudencia, tiene que tener grado de certeza. ¿Qué nos quiere decir eso? La mayor aproximación a la verdad, lo más cerca que podemos llegar, ¿no? Punto claro del Acuerdo Plenario 1/2017. Bien, aquí podemos ver, obviamente, de manera muy resumida, ¿no? Porque prisión preventiva es un tema muy amplio, pero de manera muy resumida, donde está regulada, y ojo, recordando, ¿no?, que este año, a ver, porque hasta el año pasado, ¿qué decía? Tiene que ser superior a 4 años la pena que potencialmente se podría infringir, ¿correcto? Pero este año ha sido cambiado, que tiene que ser mayor a 5 años. Es decir, si ustedes agarran libros del año pasado, o agarran códigos del año pasado, o jurisprudencia del año pasado, van a ver que dice 4 años, pero este año ha sido cambiado, ¿no? ¿Qué más pide la prisión preventiva? Graves y fundados elementos de convicción, la carnecita que dicen, ¿no? Que haya un fuerte grado para poder imputar algo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ah, importantísimo, que exista peligro de fuga o peligro de obstaculización. Peligro de fuga, evidentemente, ¿no?, que pueda huir del país. Vemos X y Z casos que ha pasado en nuestro país, ¿no? Y peligro de obstaculización, que pueda enturbiar, perturbar, destruir cierta etapa de investigación, como que, por ejemplo, alguien con mucho dinero, digamos, con contactos inadecuados,
pueda corromper o comprar a alguien, ¿no? Alguien, un delincuente avesado y perteneciente a una organización criminal, puede atemorizar, puede amenazar. Por ejemplo, un testigo. La fiscalía tiene un testigo. ¿Qué sucede si al día siguiente llegan dos personas y apuntan a su familia y lo amenazan? Que si sigue hablando, sigue colaborando con la justicia, va a pasar algo, ¿no? Obstaculizar en ese sentido. Asimismo, también acá, por ejemplo, en el 268, vemos dos presupuestos. Pero ahí, es decir, si solo vamos al código, vamos a ver esto. Pero ahí no queda la cosa, ¿eh? Falta algo más para poder lograr un tema de prisión preventiva. Casación C26-2013 Moquegua. ¿Qué nos trae esta casación? Los presupuestos materiales, ¿no? La duración y la proporcionalidad de la medida. Y desde acá creo yo que podemos extrapolar y hablar más sobre estos temas, ¿no? A ver, continuamos. Entonces, el primer punto es la prolongación, ¿no? Y nosotros entendemos por prolongación a extender, a aumentar algo que ya estaba establecido, ¿no? Se entiende ello por prolongación. Ahora, la prolongación, y como indica la jurisprudencia, no es algo que se pueda dar de manera arbitraria, de manera directa, ¿no? Tiene que haber un sustento, ¿no es cierto? Una forma para poder fundamentarla, estructurarla, y sobre esto, ¿para qué? Para no perder papel, ¿no? Para no perder, digamos, tiempo. Porque, digamos, si está mal sustentada, mal elaborada, mal adecuada, evidentemente la defensa técnica, la parte contraria, va a poder rebatir fácilmente ello, ¿no? Es un sentido, digamos, pragmático en la línea. Entonces, dos puntos clave aquí, y lo que nos permiten, por lo menos, incluir en esta medida es las circunstancias de especial dificultad. ¿Y esto por qué? Y acá viene un detalle, ¿no? Hay en el proceso penal, ¿no? En nuestro modelo, hay casos más difíciles que otros. Eso es ni vuelta que dar. No es lo mismo, por ejemplo, un hurto que digamos, que un tema de lavado de activos, ¿no? Claro, muy bien, estimado Elder. Tiene que haber en cuenta, claro, y eso, incluso vamos a ver eso más adelante, de que tiene que ser proporcional a qué circunstancia, ¿no? Comparando, ¿no? No es lo mismo un hurto, un robo, etcétera, a un tema de lavado de activos, que esté inmerso en una organización criminal, a un tema de colusión, etcétera. Y sobre todo, ¿no? Otro punto que se requiere en el proceso penal es fundamentalmente que se mantenga el peligro procesal. ¿Y esto por qué? Porque hay escenarios, hay casos donde necesariamente puede existir situaciones donde, a ver, la organización está hackeada prácticamente por el Estado. Ahí puede haber un tema de debate, ¿no? Pero ¿qué sucede si esa organización sigue funcionando, sigue maquinando? Si cierta organización sigue en el Estado, ¿qué podemos hacer ahí, no? Entonces, es un punto a analizar y un punto a tener en cuenta, ¿no? De manera general. A ver, vamos precisando. A ver aquí, importante, sobre todo en esta clase, no solamente es el código, ¿no? Sino creo yo ya hace bastante tiempo que la jurisprudencia tiene que estar sí o sí clarificada en el litigio. A ver, presupuestos materiales, recurso de nulidad 851-2018 Lima. ¿Qué nos dice? A ver, que concurran circunstancias, ¿no? Que importan una especial dificultad o prolongación a la investigación del proceso. Clarísimo, recurso de nulidad. ¿Y qué otro punto nos dicen? Que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. ¿No es cierto? Otro punto más. En el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017. ¿Qué nos dice ello? Que si bien pueden existir criterios, peligros, una serie de escenarios o estadios, no todo debe quedar ahí porque falta algo. ¿Qué es lo que falta? ¿Hasta cuándo o hasta dónde podemos estirar el chicle, no? ¿Hasta cuándo o hasta dónde podemos ampliar la etapa de el dispositivo de investigación, ¿no? En la prisión preventiva, en este punto. A ver, y esto es lo clásico que vemos, ¿no? Lo clásico, es más, si googleamos y vemos cuál es la prolongación de la prisión preventiva, vemos lo siguiente. ¿No es cierto? Si bien cuando tomamos el código o la casación C26-2013 de Moquegua, vemos acá, ¿no? Se extiende hasta, no, perdón, el proceso ordinario, es decir, un hurto, un robo, un delito común, ¿no es cierto? Donde no requiere mayor complejidad, es 9 meses. Un proceso complejo, cuando vemos que las herramientas se dificultan más, 18 meses.
Y acá viene otro detalle. Proceso de criminalidad organizada. ¿Y esto por qué? Por criterios fundamentales. ¿Ah? A ver, una organización criminal, a diferencia de una banda, ¿qué es lo que tiene? A ver, ¿cómo podemos caracterizar a una organización criminal? ¿Qué atributos tiene una organización criminal que, por ejemplo, no lo tiene una banda, que no lo tiene, digamos, un simple delincuente, etcétera, etcétera? Ejemplo, una organización criminal, para empezar, es jerárquica. Es decir, tiene, digamos, una cabeza, ¿no? Una persona que lidera ello. Un capo, por ejemplo, en el narcotráfico. ¿Qué más? Muy bien, estimada Cristal, poder, ¿no? Ahora, ¿qué más puede tener? Se puede internacionalizar. A diferencia de una banda, donde es más nacional, una organización criminal puede internacionalizarse. Es más, cuando digamos, se dio el debate y se logró la responsabilidad penal de la persona jurídica, fue por temas eminentemente pragmáticos. ¿En qué sentido? Una organización criminal en Perú, por ejemplo, ¿no? Para lavar su dinero, hacía restaurantes, hacía hoteles, y como el Perú le quedó chico, decidió internacionalizarse. Es decir, decidió abrir restaurantes en otros países, por ejemplo, Francia, Inglaterra. Ahora, los países donde esas empresas, ¿no? Fachadas de organizaciones criminales quisieron funcionar, ¿no? ¿Cuál era el accionar? El crimen organizado peruano quería comprar funcionarios franceses. ¿Y cómo se llama eso? Un cohecho internacional, ¿cierto? Por ende, el mundo, Europa, por ejemplo, nos dijo, hey, un momento, Perú, un momento. Si ustedes desean entrar, por ejemplo, a la OCDE, es decir, cuando el Perú quiso ampliar su economía, le dijeron, tienen que modificar ciertos puntos de su marco normativo. ¿Y esto por qué? Porque antes del 2016, en el Perú, la persona jurídica no asumía responsabilidad. No la asumía. ¿Quién asumía responsabilidad? El gerente. Es decir, que cuando en una empresa fachada, lavadora de dinero, ¿no? Caían, ¿quién era el que iba a la cárcel? El gerente. Y la empresa seguía funcionando y seguía lavando dinero. Así ponían al gerente A, luego ponían al gerente B, y la empresa seguía lavando dinero. Es por eso que la complejidad que se tuvo que cambiar, y es por ello que es muy comprensible que el plazo de prolongación en una organización criminal es totalmente válida, ¿no? Porque se entiende que es un tema de mayor complejidad y de mayor amplitud en el terreno, ¿no es cierto? En esa línea. Bien, continuamos. Ahora, punto importante. Para realizar estos tópicos o estos bloques, lo que se pide, ¿no es cierto?, en un proceso, en un litigio, es el famoso juicio de ponderación de proporcionalidad. Y aquí es lo que hablaba su compañero Elmer, ¿no? El doctor Elmer lo mencionaba, ¿no? Tiene que existir un principio proporcional y aparte de ello, un criterio de juicio de ponderación de proporción. Es decir, que para aplicar algo, para enraizar algo en un proceso, tenía que ser ponderado, ¿no? Véase de manera cuantitativa y cualitativa. Ahora, ¿cómo se podría aplicar ello? La jurisprudencia acá también ya nos ha dado una respuesta. Casación 6-2019. ¿Qué nos dice? Nos plantea los siguientes puntos, ¿no? 2 presupuestos clave. A, como presupuestos generales, que el acto limitativo esté previsto en la ley. Claro, ¿no? La famosa tipicidad procesal. Y que el auto judicial debe estar especialmente motivado desde las causas y fijadas por la ley con arreglo al procedimiento previsto en ella. Justificación teológica. Entonces, ¿la clave cuál es aquí? En el presupuesto general, ¿no? Nos piden, 1, tipicidad procesal, es decir, que el acto limitativo esté prevista totalmente en la ley y que el auto judicial, es decir, lo emanado, ¿no es cierto?, debe tener una motivación, una fundamentación de las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento, ¿no? Clarísimo. El punto B que nos dice la casación. Como requisitos generales, el acto limitativo debe ser necesario. Esto es claro, ¿no? Porque no es cuestión de dar prisión preventiva o prisión preventiva. Tiene que ser estrictamente necesaria. Por eso estamos en un escenario, en un estadio, y lo dice la doctrina, lo dice la comunidad internacional, etcétera, que es un tema de un recurso totalmente extraordinario. Y acá viene una crítica, ¿no? De que la prisión preventiva en nuestro país se ha estado tomando como una cuestión normal, como una cuestión de norma. No,
Es algo que sale del canal de la normalidad. Es un recurso extraordinario, un tema extraordinario, ¿cierto? Por ende, lo dice acá la jurisprudencia, que el acto delimitativo debe ser necesario para conseguir el fin de aseguramiento del proceso perseguido. Necesidad, clarísimo, ¿no? El objetivo de que se pretende alcanzar, ¿no? Ha de guardar relación con el fin constitucional de aseguramiento del perseguido. Tiene que ser idóneo. Otro punto importante, ¿no? Y sobre la libertad personal, ¿qué nos dice aquí? Y la intensidad de limitación del derecho en el caso concreto, ¿no? Lo que se tiene que tener, otro punto clave acá es tener en cuenta la gravedad o trascendencia social en relación con la restricción del derecho implica, ¿no? Y otro punto acá, proporcionalidad en sentido estricto. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque hay casos que sí lo ameritan, hay condiciones de mayor complejidad, hay condiciones que sí cuentan con idoneidad, hay donde se analiza si es que es necesario o no ver el tema de su libertad, etcétera. Entonces, fundamental juicio de ponderación de proporcionalidad aquí, ¿no? En este punto. Otro, a ver, si es que queremos, como dice el título, ¿no? El tema que estamos abarcando, ampliar, ¿no? El plazo, ¿no es cierto? Esto también tiene que tener una serie de criterios. Ahora, en el derecho procesal penal, ¿qué tenemos que entender como los criterios? ¿No? Un profesor de la universidad nos mencionaba que un criterio es una forma de estructurar algo, una forma de razonamiento estructurado. Es decir, ¿ante qué aplicamos tal cosa? ¿No es cierto? ¿Ante qué situación corresponde qué? Y un criterio nos permite, ¿no? Dirigirnos y moldear ello. En ese sentido, la apelación 57-2022 Lima nos indica 3 criterios clave, fundamentales a tener en cuenta en la elaboración de una prolongación, ¿no es cierto? Primero, el tiempo de privación procesal de libertad que viene sufriendo el imputado. ¿Y esto por qué? Se tiene que analizar, por ejemplo, vemos acá en la tablita, ¿no es cierto? Si es que le queremos dar una prolongación por 18 meses, ¿qué nos dice los criterios en la apelación? Tenemos que analizar, viajar al pasado y ver, ¿no? El tiempo procesal de libertad que viene sufriendo. ¿Cuánto tiempo está ya en la cárcel? Clave, ¿no? ¿Y esto por qué? Hay un punto importante. Supongamos que alguien pide 18 meses para una persona que está investigada, procesada. Ahora, el juez puede tener un criterio de razonamiento de análisis aquí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si pide 18 meses, pasan casos donde se revisa, a ver, ¿qué se ha hecho en esos 18 meses? ¿No? Y supongamos que solo ha habido por ahí una que otra cosita en la investigación. ¿Eso sería lógico? Totalmente no, ¿no? Si está pidiendo un tiempo considerable, se supone, ¿no? Que tiene todo un arsenal para investigar. Lo que pasa también, una crítica en nuestro país es que ya se logra una prisión preventiva de 18 meses o 36 meses y muchas veces la investigación dice, bueno, es bastante tiempo y hay que mantener que se aletargue, ¿no? No importa, como es mucho tiempo, digamos, hay que hacerlo calmado. Y eso es totalmente incorrecto, ¿no? Totalmente incorrecto. Es por ello que como criterio, que como punto de análisis es el tiempo de privación procesal que viene sufriendo el imputado. Segundo, que la extensión en el tiempo de la privación preventiva solicitada por el Ministerio Público no se deba a falta de la diligencia del fiscal investigador, sino ¿qué es lo que requiere? Situaciones que le son incontrolables e infrecuentes. A ver, una cosa es, ¿no es cierto?, una diligencia llevada por el cauce, podemos decir, normal, común del ministerio, y otra cosa es que aparezcan situaciones, ¿no es cierto?, que no permitan, ¿no?, llevar una determinada investigación. Digamos, una explosión, una cuestión que perturbe el proceso, que se empiece a ocultar determinados elementos probatorios, donde el fiscal la tiene muy difícil, ¿no? Se analiza ello. Y como tercer criterio, que se demuestre el riesgo latente concreto de fuga o de obstaculización probatoria, es decir, que no oculte pruebas o no intente ocultar pruebas, sin perjuicio de valorar las circunstancias personales del privado de libertad y en el caso concreto. A ver, esto inclusive, algunos indican, ¿no?, que esto obviamente no es, digamos, una recapitulación, ¿no?, o volver a tocar el tema, ¿no?, de la legislación ya actual, ¿no? Pero se entiende. Entonces, recapitulando, analizar cómo viene, ¿no?,
cómo viene, digamos, estando privado en libertad, cuánto tiempo. Segundo, ver si existen o si el fiscal logra sustentar que hay situaciones que le son incontrolables o infrecuentes. Y tercero, evidentemente, ¿no? Que existe un riesgo latente, un riesgo presente, algo, digamos, que pueda incidir en la investigación, como por ejemplo, pueda fugarse o continuar obstaculizando la actividad probatoria, ¿no? Tratando de ocultar fuentes de prueba en este sentido. Bien, los criterios, grosso modo, ¿no? Continuamos. Ahora, respecto al tema de la adecuación. A ver, y acá, ¿no? Digamos, acá sobre todo, ¿no es cierto? Había un fuerte debate en el tema de la adecuación. Y lo digo por qué, porque, es decir, ¿ante qué situación nos encontramos, no? Ahora, es por ello, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver cómo va la jurisprudencia en este sentido, ¿no? Cómo va la jurisprudencia. Respecto al cómputo de plazos, eso sí obviamente lo podemos ver en nuestro código procesal, ¿no? Pero respecto aquí, a ver, vamos muy rápidamente al campo de adecuación, es decir, si se logra encajar o encasillar en este punto, ¿no? A ver, expediente 44-2015-98-5201. A ver, ¿qué nos dice? Sobre la adecuación, ¿no? Y sobre todo porque, recapitulando algo, porque no es extender por extender, ¿no? A ver, ¿qué nos dice aquí? No consiste en extender los plazos de manera automática. Claro, no es una cuestión administrativa, ¿no? No es una cuestión que se da por trámite, netamente. En perjuicio del imputado, totalmente de acuerdo. Sino en adecuados, previo estricto cumplimiento de los presupuestos establecidos en la ley para su procedencia. ¿Qué quiere decir esto? El instituto de la adecuación no implica una ampliación automática. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? De los plazos de prisión preventiva y su prolongación, por lo que no es pertinente acudir a las excepciones previstas en el artículo 7 del título preliminar, es decir, lo establecido, sino que al tratarse de distintos institutos jurídicos, es la aplicación de la regla, ¿no? De la aplicación inmediata de la ley procesal penal. Y digamos, y esto, a ver, ¿y este expediente por qué se da, no? Porque sobre la prisión preventiva recaían y siguen recayendo fuertes críticas, ¿no? Donde que se ve con una cuestión que cierta parte, ¿no? Lo ve como una cuestión procedimental, digamos, de un tema automático, no totalmente saldado, ¿no? Otro punto acá, en el mismo expediente, ¿no? ¿Qué más nos dice para matizar? Surge la idea fundamental que resume el razonamiento planteado por el legislador, así como permite determinar el ratio leyes, ¿no? Digamos, en un intervalo ahí, del numeral 2 del artículo 274 de los presupuestos, que no es otra cosa que habilitar un plazo de prisión preventiva a los 36 meses, el cual sería concedido previo requerimiento fiscal y con estricto cumplimiento de las exigencias procesales que prevé la citada norma, por lo que la interpretación que se realice de la adecuación del plazo de prolongación preventiva debe tener esta orientación. ¿No? Clarísimo. Ahora, esto de aquí, ¿no es cierto? Al ser una cuestión de fundamento, no deja de lado, obviamente, ¿no? La cuestión cuantitativa, ¿no es cierto? Respecto a ello, ¿no? Cuando uno agarra el código y se dirige y empieza a analizar, ¿no? ¿Cuál será el cómputo de la adecuación? Y acá nos plantean 3 puntos clave, ¿no es cierto? Los cuales son los siguientes. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriente, ¿no? Sufriera de dilaciones maliciosas atribuibles al imputado a su defensa, ¿no? Acá incluyen un elemento que es, ¿no? En un supuesto, obviamente, ¿no? Que estuviera sufriendo dilaciones maliciosas ¿no? Atribuibles. Se entiende ello, ¿no? Otro punto, el cómputo de plazos el cómputo de plazo se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto en un nuevo auto de prisión preventiva. No considerar el tiempo transcurrido hasta la fecha de emisión de la resolución. Claramente es un tema que escapa de las manos porque es algo no procedimental, ¿no? 3. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos ante la jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos punibles imputados a la jurisdicción penal ordinaria. El plazo se computa desde la fecha que sigue, claro, ¿no? Respecto al nuevo auto de prisión preventiva, ¿no? Puntos establecidos. Ahora, como ello, ¿no es cierto? Para, digamos, generar una mayor cristalización en este punto, ¿no es cierto? Se dio el acuerdo plenario 1/2017, el que tocamos al inicio, el de aquí. ¿Y qué nos dice sobre ello? Muy rápidamente.
Como se trata de una simple adaptación del plazo ya prolongado, el plazo otorgado vía adecuación no se suma al plazo de lo ya acordado anteriormente. Al prolongarse la medida de prisión preventiva, no se parte desde cero. Punto importante, ¿ah? No se realiza un nuevo cómputo, ¿no? Continúa el viejo plazo y por ende solo se fija, ¿no?, un nuevo techo de prolongación anterior dispuesto. Repito porque es importantísimo. Como se trata de una simple adaptación, ¿no?, se tiene que plantear un techo, es decir, no partir desde cero, es decir, no realizar un nuevo cómputo, sino continuar, ¿no?, con el viejo plazo y por ende solo se fija un techo para la prolongación anterior. Clarísimo en este caso, es decir, que no se ponga uno nuevo de otro nuevo, ¿no?, sino continuar con el anteriormente establecido, ¿no? Bien, puntos clave, puntos de criterio para el tema de prolongación, jurisprudencia actual, ¿no? Bien, así como hay prolongación, ¿no es cierto? En el proceso se ve, obviamente, de la otra parte, de la defensa técnica, ya véase particular o defensa técnica, o perdón, o digamos un abogado de oficio, ¿qué podemos ver aquí, no? Algo que es otro punto de requerimiento, el cese de la prisión preventiva. A ver, y en términos, en terminología general, podríamos decir, ¿no? Un cese, ¿no es cierto? Cuando algo cesa, pensamos decir, ¿no? Hey, hasta aquí nomás, podemos decir, ¿no? Cesar algo. Ahora, respecto al tema de prisión preventiva acá, ¿no es cierto? Como vemos y como como hemos visto en primera línea aquí, en el Acuerdo Plenario 1/2017, que prácticamente, ¿no?, la prisión preventiva, ¿no es cierto?, basado en el Acuerdo Plenario 1/2019 de un hecho fuerte, estamos, si bien donde una persona no es declarada culpable, pero por estar inmerso en estos supuestos, está, digamos, en prisión, ¿no? Digamos, el tema de su libertad ha quedado, digamos, restringida en ese punto totalmente, ¿no? A ver, por ello se requiere ir a este punto, el cese de la prisión preventiva propiamente dicho. ¿No es cierto? A ver, puntos clave. ¿Qué nos dice el marco normativo y qué nos dice la jurisprudencia en este punto? A ver, el artículo 283 del nuevo Código Procesal sobre la cesación de la prisión preventiva dice, ¿no? A ver, y acá, ¿por qué pongo esto? Porque sobre todo una pregunta es, ¿quién puede, digamos, solicitar, ¿no?, la cesación de la prisión preventiva? Es una pregunta. ¿Quién creen, chicos? Pregunta. ¿Alguna idea por ahí? Por ejemplo, ¿no? Revisando el 283 dice, ¿no? El imputado podrá solicitar la cesión de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia, ¿no? Obviamente por una medida, digamos, que afecte menos a su condición, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? Y revisando digamos, la jurisprudencia, ¿no es cierto? ¿No? A ver, antes de la jurisprudencia, perdónenme, ¿no? Es decir, el imputado es el sujeto, ¿no?, legitimado para solicitar el cese de la prisión preventiva y obviamente, ¿no?, como dice el código, una sustitución por medidas de comparecencia las veces que considere pertinente, obviamente, ¿no? Ahora, sobre ello, ¿no?, y un punto importante es si esta potestad tiene límites, ¿no es cierto? ¿Tendrá límites o no esto, no? Porque, a ver, el código dice, las veces que sea necesario. A ver, en este terreno, ¿no? Si consideramos, si bien el investigado tiene facultad de solicitar el cese y su variación por una medida menos gravosa, obviamente, ¿no? Esta petición, ¿no es cierto?, tiene que estar basado en determinadas existencias de nuevos elementos de convicción, ¿no? Y estos elementos de convicción, ¿no es cierto?, tienen que desvirtuar los argumentos que dieron lugar a la prisión preventiva. Repito, el abogado, ¿no es cierto?, la persona que está siendo procesada, ¿no?, incluido también,
tienen que mostrar elementos de convicción para refutar determinados argumentos empleados por la Fiscalía, ¿no es cierto?, para su prisión preventiva. Sobre ello, el expediente 686-2016-50 de 0301 de Bancay dice lo siguiente, ¿no? En consecuencia, es errada la interpretación que ha realizado el juez de investigación preparatoria, al señalar que la conclusión de la investigación preparatoria le impide al procesado impedir el cese de la... No, repito, le impide, es decir, este expediente dice que está mal lo que indicó cierto juez, ¿no? ¿Por qué? Al señalar que la conclusión de la etapa de investigación preparatoria le impide al procesado pedir el cese de prisión preventiva, lo cual no significa que se ha cerrado la defensa técnica que pueda solicitar la modificación o variación. ¿Y esto por qué? Porque este expediente indica lo siguiente, ¿no? Que para un juez, por ejemplo, ¿no? Bajo su criterio del juez, obviamente, ¿no? Él dijo, ¿no? Él dice lo siguiente. Si se cerró la investigación preparatoria, no hay cese. Eso dijo un juez. Pero obviamente es cerrado, ¿no? ¿Qué dice la jurisprudencia? Así se cierra la investigación preparatoria. Al estar cerrada la investigación preparatoria, esto no significa que se cierre un tema de defensa técnica. Y como no se cierra la defensa técnica, el cese puede continuar. Es un punto importante que tuvo que ser aclarado, ¿no? Sobre todo acá vemos que hay situaciones o algunas personas indican, no, mira, ya no hay prisión preventiva, ¿no? No, incorrecto. Por tema jurisprudencial, así se cierra la prisión preventiva, se puede seguir pidiendo un cese siempre y cuando, obviamente, ¿no? Haya elementos para refutar los argumentos planteados por el fiscal para dar la prisión para solicitar la prisión preventiva, ¿no? Punto importante. Bien, continuamos antes que se vaya el tiempo. A ver, un segundito. Ahora, respecto al cese, ¿no es cierto? Tiene que existir oportunidades y plazos, ¿no es cierto?, para solicitar, ¿no es cierto? A ver, así como hay fundamento en la jurisprudencia, también tenemos que estar en estadios, en escenarios donde, en qué momento accionar, ¿cierto? Fundamentalmente. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si uno va al artículo 283, inciso 1 del Código Procesal Penal, ¿no? Hemos dicho bien claro que las veces que considere pertinente, ¿no es cierto? Ahora, como son las veces que considere pertinente, ¿no? Pero tiene que ser dado bajo determinadas características, ¿no es cierto? Esos puntos. A ver, como hemos dicho anteriormente aquí, tiene que haber elementos que configuren ello y determinadas características. Muy rápidamente, antes que se me vaya el tiempo, ¿no es cierto? Acá vemos, respecto a la oportunidad y el plazo para solicitar el cese, dos puntos jurisprudenciales clave, ¿no? Clave. A ver, primero partiendo por la casación 299-2020, Lima, ¿qué nos dice? Al habilitarse procesalmente la oportunidad de solicitar la cesación de la prisión preventiva y que un juez de garantías conozca a pedido de la parte, dicha solicitud se cumple con la función de revisión periódica de prisión preventiva y ello posibilita que un imputado no permanezca cumpliendo prisión preventiva cuando ya no subsisten las razones que motivaron su adopción en el primer lugar. Claro, ¿no? Si nos encontramos, como dice el 283, inciso 1, las veces considera pertinente, totalmente, si ya no existen, si ya no subsisten las razones que motivaron su adopción en primer lugar, podríamos, ¿no?, estar en un tema de oportunidad y plazo. ¿No es cierto? Otro punto, a ver, el expediente 686-2016-50-03-1, ¿no? ¿Qué nos dice? Estando en las consideraciones precedentes, se advierte que la resolución materia de apelación que contiene que la interpretación sistemática realizada por el juez de mérito en la que concluye no resulta factible a la tramitación de la cesación de prisión preventiva luego de culminar la investigación preparatoria. Clarísimo, ¿no? Totalmente. Bien. Otro punto. A ver, acá está. Si ya tenemos en claro que es presentar un elemento fundado, obviamente, ¿no?, en las veces que considere pertinente, pero ¿cuáles serían los requisitos, no es cierto?, para presentar esta medida? Que existan, obviamente, nuevos elementos de convicción. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea lo mismo, obviamente, que ya se llevó en una etapa, ¿no?, de audiencia de prisión preventiva, ¿no es cierto? Que tengamos otras fuentes, tal vez un testigo que estaba en el extranjero, una grabación que apareció después, etcétera, ¿no? Y otro punto importante,
sustituirla por el mecanismo de comparecencia, obviamente por algo menos gravoso, ¿no? Para el investigado en este tema, en ese punto. A ver, un segundito para pasar. Aquí está, por ejemplo. Respecto a los nuevos elementos de convicción, ¿no? ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Todos los elementos de convicción o actos de investigación incorporados al proceso penal con posterioridad a la imposición de la prisión preventiva. Muy sencillamente, con posterioridad a la imposición de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Después de la prisión preventiva, obviamente, después de la audiencia, ¿no? Y que por ende no formaron parte de la apreciación judicial. Es decir, algo que el juez no sabía, que el juez no razonó anteriormente, ¿no? Clarísimo en este punto y también indica el tema jurisprudencial aquí. ¿No fue? A ver, otras características. ¿Qué más nos dice? Otra característica, a ver, sobre la cesación. La casación 391-2011, pero antes que se me vaya el tiempo, chicos. La cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación, totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Estamos en un nuevo estadio, ¿no? Pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberían ser legítimamente aportados por parte del solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente, ¿no? Se entiende post, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, ahora, ¿y qué consideraciones tendría que tener el juez, no es cierto? Acá hay un punto clave en el artículo 283, inciso 3 del nuevo Código Procesal Penal. Las características personales del imputado, totalmente aquí. ¿Qué más? El tiempo transcurrido de la privación de la libertad del imputado. Y C, el estado de la causa. Es decir, en qué situación y qué fundamentación se requiere aquí. ¿Correcto? Bien. Ahora, este cese también puede impugnarse, ¿no? Estamos en un terreno válido para ello. Ahora, ¿qué se requiere aquí? ¿No es cierto? Es más, muy sencillamente, ¿no es cierto? Si bien acá hay puntos clave, podemos abrir nuestro código en el artículo 284 del nuevo Código Procesal Penal, valga la redundancia, y nos indican lo siguiente, ¿no? Los siguientes puntos y los siguientes supuestos, ¿no? Que el imputado y el Ministerio Público pueden imponer recurso de apelación. Eso se entiende de que cuando no le dieron la razón a uno de ellos, ¿no? Se entiende que es totalmente válido ahí. A ver, un segundito, chicos, permítame, por favor, un minutito. Un minuto, por favor. Listo. Ahora sí, disculpen. A ver, tenía un problemita. Ya. Bien. Entonces, a ver, se entiende por la impugnación del cese cuando abrimos, ¿no? Nuestro código procesal, está en el artículo 284, ¿no? Aquí tanto el imputado como el Ministerio Público pueden interponer recurso de apelación. Ahora, ¿en qué tiempo? Es una pregunta importante, ¿no? También nos indica eso. Dentro del tercer día de notificada la apelación, ¿no? Claro, dentro del tercer día de notificada la apelación. Otro punto importante, esta apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó el auto de cesación de la prisión preventiva. Otro punto importante, ¿ah? Así se apele, esta apelación de cualquiera, ¿no? Obviamente de la Fiscalía, no va a impedir la excarcelación del imputado a favor de que se dictó la cesación, ¿no? Ahora, y sobre el último punto, sobre lo dispuesto, a ver, si tomamos, por ejemplo, el artículo 278, no dice acá, ¿no? Rige lo dispuesto en lo pertinente en el artículo 278, en el inciso, en los numerales 1 y 2, ¿no? ¿Qué nos dice ellos, no? Que contra el auto de prisión preventiva procede un recurso de apelación, ¿no? El plazo para la apelación es de 3 días, ¿no? En ese sentido. Y sobre el punto 2,
la sala penal se pronuncia previa vista de causa que tendrá lugar dentro de las 72 horas recibido el expediente con citación fiscal. Claro, también ahí, ¿no? Bien, y como último punto, disculpen que me esté, digamos, saliendo un poquito de la hora, una disculpa a todos. Ahora, el punto de la revocación de la prisión preventiva. Otro punto clave aquí a tomar en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener tres dispositivos clave, ¿no? Por lo que nos brinda tanto la jurisprudencia como la legislación. Uno va al artículo 285, ¿no es cierto? Y aquí, obviamente, la decisión de cesar la prisión preventiva se puede revocar ¿cuándo? ¿Cuándo podemos neutralizar o revocar ello? Muy sencillamente, muy sencillamente. Uno, incumplimiento de las reglas de conducta por parte del imputado. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, si vemos y siguen cosas negativas, ¿no? Dos, incumplimiento del deber de comparecer a las diligencias de proceso sin causa suficiente, es decir, si es que no va. Obviamente, si hay excusa suficiente, si, por ejemplo, si se accidentó o tiene una enfermedad, se entiende, pero tiene que cumplir, ¿no?, con comparecer en la diligencia, porque se entiende que si le dan un cese, no significa que está fuera del proceso, ¿ah? Significa que le han dado una medida menos gravosa como comparecencia, ojo, ¿ah? Tres, realización de preparativos de fuga. ¿Qué pasa por ahí si el juez o el fiscal detectan, ¿no es cierto?, que una persona está tratando de comprar un boleto hacia otro país? Se encienden las alarmas, ¿no? En ese sentido. Y cuatro, identificación de circunstancias nuevas que justifiquen el dictado de prisión. Claro, ¿no? Supongamos que esté amenazando, chantajeando, tratando de comprar un testigo, ¿no? Respecto a ello, respecto a este punto, para culminar, la casación 119-2016 Ancash nos dice lo siguiente, ¿no? Sobre respecto al aporte de nuevos elementos, ¿ah? Aporte de nuevos elementos que importen una variación sustancial de las circunstancias que determinaron la imposición de aquella, que permitan un significativo incremento de peligro procesal, de tal manera que la capacidad asegurativa de dicha medida, la comparecencia con restricciones, se viera desbordada, obviamente, ¿no? Haciéndose necesaria la imposición de la prisión preventiva nuevamente para garantizar el adecuado proceso. Es decir, cuando se determina que hay elementos fuera sustanciales, ¿no? Y es lógico, ¿no? Cuando una persona está tratando de salir del país, cuando se detecta por ahí, ¿no?, que está chantajeando, por ejemplo, hay una investigación y digamos, es con coautoría, y la persona está a su cómplice, está tratando de visitarlo, hay llamadas, etcétera, vemos que estamos entrando en un terreno peligroso donde puede revocarse, ¿no es cierto?, el cese de prisión preventiva. Bien, estimados presentes, esto ha sido el tema, digamos, del día de hoy. De mi parte, encantadísimo de haber podido acompañarlos. También agradecer a la institución por su amable invitación y desde ya eternamente agradecido con todos. Muchísimas gracias. Excelente disertación la del día de hoy, doctor. Muchísimas gracias a usted por su participación. Quisiéramos de repente saber si alguno de los participantes tiene alguna consulta para que el doctor pueda absolverlas antes de terminar la sesión. De repente alguno de los presentes quisiera preguntar algo, puede levantar la manito o escribirlas en el chat para darle lectura. ¿Alguno de los presentes? Parece que ha quedado todo claro a través de su explicación. Bien, sí. Parece que ha quedado todo claro, doctora Alexis. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Melania. Nos dice, doctor, ¿se puede variar una medida de comparecencia con restricciones a una simple? La pregunta que nos hace la doctora Melania. Ahí, digamos, a ver, acá, digamos, tiene que verse un punto clave, y muchas gracias por la pregunta, ¿no? Le agradezco bastante. A ver, si estamos en un terreno de prisión preventiva, ¿no es cierto? Y vamos a un tema de comparecencia, ¿qué significa ello, no? Solamente para bordear, digamos, el tema. Significa que, digamos, vamos a una medida menos gravosa. Y cuando estamos en una medida menos gravosa, evidentemente hay condiciones de comportamiento que debemos cumplir, ¿no es cierto? No salirnos del cauce para evitar ello, ¿no? Ahora, todo ello, ¿no? Tiene que ser basado en base al comportamiento,
¿no es cierto? Si, digamos, si el juez, digamos, determina, el juez en este sentido, ¿no?, de investigación preparatoria, determina que hay condiciones suficientes para ello, se puede dar. Pero sí, repito, siempre y cuando va a depender de la condición, ¿no es cierto?, de la persona. Repito el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona está tratando de comunicarse con alguien, está tratando, digamos, de generar alguna, digamos, alguna coordinación para declarar? Ya nos encontramos en un terreno, ¿no es cierto?, que puede darse ello. Ahora, pero si hay un buen comportamiento, y sobre todo, creo yo, ¿no?, también se considera cuestiones de salud, etcétera, se puede, digamos, estar en otro terreno. También acá veo otra pregunta, ¿no?, de Juana Julca, que estoy viendo el chat, más bien, discúlpeme, no lo había revisado. Dice, ¿no?, ahora hay modificatorias con el decreto legislativo 1585, ¿no? De hecho, este decreto legislativo trata sobre los condenados por omisión a la asistencia familiar, que si bien, a ver, es un tema que me hubiera encantado tocar también, pero digamos, es algo también, de hecho, como les digo, en el tema de prisión preventiva de comparecencia es tan amplio que, por ejemplo, acá hay uno, pero voy a responder esta pregunta que es muy buena también. A ver, sobre el decreto legislativo 1585, repito, eso trata sobre, digamos, los inmersos por omisión de asistencia familiar, es decir, en breves palabras, las personas que no cumplen con la pensión de alimentos, ¿no? Muy sencillamente. Ahora, por ejemplo, acá parte una pregunta importante, ¿no? Ahora, los condenados por omisión de asistencia familiar, una pregunta podría ser, ¿no?, ¿podrían salir en libertad? Es una pregunta clave que se hace. Y es la modificación que se ha hecho, ¿no? Y la respuesta es muy, digamos, directa, ¿no? A ver, eso es en el punto, en el artículo 3, en procedencia. La leo muy rápidamente para responder la pregunta. En el caso de condenados por el delito de omisión a la asistencia familiar, la pena privativa de la libertad puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. La certificación del pago se realiza ante el juez sin medir el desarrollo de la audiencia a la que se hace referencia. Entonces, ese punto importantísimo, Si es que se podría cambiar la situación, ¿no es cierto?, de una persona que no, digamos, que no paga, que no cumple, que nos dice ello, ¿no? La solución en este caso se da en el condenado por la omisión a la asistencia familiar, que la pena privativa de la libertad puede convertirse automáticamente en una pena alternativa con la sola certificación del pago íntegro de la reparación civil. ¿No es cierto? Cambiar de una pena, estar en prisión, por un tema alternativo, ¿no? Que es valioso el decreto el decreto legislativo 1585, ¿no? En ese sentido. Que como les digo, es un tema aparte, ¿no? Pero es un punto válido. Bien. Nuevamente, muchísimas gracias por las preguntas. Ha sido, digamos, una sesión muy bonita. También al Centro de Formación CIR, encantadísimo para cualquier otra oportunidad y desde ya que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Alexis. Ha sido una capacitación magistral, una excelente disertación. Nuevamente le damos las gracias y esperamos contar con su participación en nuestros próximos cursos. Muy buenas noches. Estimados participantes, buenas noches, doctor. Estimados participantes, agradecemos su conexión el día de hoy. Recuerden que esta sesión cuenta con una certificación avalada por el Colegio de Abogados de Piura. En caso que alguno de ustedes requiera acceder a la certificación, nos puede escribir al número que se encuentra en el chat, 963-971-349, para poder brindarles mayor información sobre la certificación y poder brindarles un precio de descuento. Recuerden que esta certificación es totalmente válida para concursos públicos y privados. Asimismo, a todos los presentes, quisiéramos también invitarlos a participar en nuestra próxima sesión sobre el tema de enriquecimiento ilícito, que estará a cargo del doctor Renzo Villacorta. Estamos proyectando ya la imagen para el próximo 1 de marzo, viernes 1 de marzo. Los que deseen matricularse o acceder a la clase, que también va a ser totalmente gratuito, esperamos contar con su participación. En pantalla está el tema, es aspectos dogmáticos y procesales del delito de enriquecimiento ilícito. Se va a realizar el viernes 1 de marzo a las 7 p.m. El ponente a cargo va a ser el doctor Renzo Vázquez Villacorta, que es especialista en Derecho Penal. En pantalla está el número para los informes e inscripciones, 963-971-349.
Los que deseen matricularse nos escriben para poder brindarles toda la información. Eso sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y esperamos contar nuevamente con la presencia de todos ustedes la próxima fecha. Hasta pronto.